Hola chicos, en la clase de hoy vamos a continuar con la genética mendeliana y vamos a ver la herencia y su relación con el sexo, porque se sabe que algunas características no se transmiten igual en los machos que en las hembras. Primero vamos a estudiar cómo se determina el sexo en aquellas especies que tienen reproducción sexual y donde hay dos sexos separados. Esto a nosotros nos parece normal porque somos así, pero hay muchas especies que son hermafroditas, tienen los dos sexos. Pero otras especies hay una diferenciación. Hay un individuo que es el macho que produce los espermatozoides y el otro individuo es una hembra que produce los gametos femeninos, los óvulos. Bueno, pues para determinar si eres macho o eres hembra, existen estas posibilidades. Tenemos nuestro caso, que es la presencia de heterocromosomas. Luego tenemos también un fenómeno que es la monosomía. Luego vamos a ver este fenómeno que ya os lo comenté anteriormente, que es la haplodiploidía, lo vimos en abejas, y luego este otro caso, que es que el sexo esté determinado por una pareja de genes. Una vez que ya sepamos cómo se define si eres macho o hembra, pues ya veremos, sobre todo para este caso, el caso de los heterocromosomas, el caso humano, dos fenómenos que son la herencia ligada al sexo y la herencia influida por el sexo, que no es exactamente lo mismo. Bien. Bueno, voy a ir borrando los tics. ¿Qué pasa aquí? Y bueno, empezamos por el principio. Heterocromosomas. Bueno, pues en las especies diploides sabemos que los cromosomas van por parejas, lo que se llaman parejas de homólogos. Pues bien, en este tipo de especies hay una pareja cuyos cromosomas no son iguales, por eso se llaman heterocromosomas. En el caso de la especie humana, pues tenemos un cromosoma grande, esto es en humanos. Un cromosoma grande, que es el cromosoma X, un cromosoma pequeñito, que es el cromosoma Y, y forman una pareja. Bueno, pues si un individuo hereda dos cromosomas grandes, eso sería el sexo homogamético. Aquí sí, porque produce gametos iguales, los dos cromosomas X, pues el sexo homogamético en este caso es las hembras. Y el individuo que recibe un cromosoma grande y uno pequeño, pues es el sexo heterogamético. Este es el macho. Se llama heterogamético porque podrá dar gametos con X y gametos con Y. Por eso se dice que los machos en la especie humana son los que determinan el sexo de los hijos. Bueno, en otras especies, como por ejemplo en las aves, tenemos un mecanismo parecido. Existen dos cromosomas, uno llamado Z, y se pueden dar estas dos combinaciones, ZZ, y el otro cromosoma se llama W, o sea que existe esta combinación, ZW. Entonces, en este caso, el sexo homogamético
el individuo ZZ es el macho. Y el individuo heterogamético es la hembra. Supongo que en este caso es la hembra la que determina el sexo de los pollitos, de los hijos, porque podrá dar lugar a óvulos con cromosoma Z y óvulos con cromosoma W. Vale, esto en cuanto a la determinación del sexo mediante heterocromosomas. Vamos a ver el caso de una determinación por una monosomía. Bueno, ponemos aquí monosomía. Bueno, una monosomía es la ausencia de un cromosoma, es decir, un cromosoma desaparleado. Entonces aquí el ejemplo lo tenemos en lepidópteros. Vamos, lo que se llaman orugas que luego se transforman en mariposas. Bueno, pues resulta que si el individuo recibe dos cromosomas iguales, que en este caso se utiliza la letra Z, el individuo ZZ es el macho, mientras que el individuo que recibe un cromosoma Z y nada más es la hembra. En este caso la hembra dará lugar a gametos que portan el cromosoma Z y gametos que portan todos los cromosomas menos el cromosoma sexual. El siguiente caso es el de la haplodiploidía. Esto ya lo explicamos cuando hablé de los ciclos sexuales. Haplodiploidía. Este era el caso de las abejas. Existiendo individuos diploides, es decir, que tienen parejas de cromosomas, que son las hembras. Y producen óvulos haploides, porque se da meiosis, la reacción cromosómica, óvulos haploides. Uno, que si no son fecundados, se desarrollan y dan lugar a machos que son haploides. Es decir, que en este caso el sexo se produce por la ausencia de parejas cromosomas. Solo tendrá un cromosoma de cada tipo. Vale. Pero también hay óvulos que pueden ser fecundados por espermatozoides. Los espermatozoides son haploides, producen los machos mediante una mitosis. Aquí no hay reducción. Bueno, pues cuando se produce esta fecundación tenemos individuos diploides que son hembras. Este es el macho. Y aquí tenemos ya el ciclo cerrado. Hembras diploides, machos haploides. El último tipo de determinación del sexo se debe mediante una pareja de genes, no de cromosomas.
pues sería un caso pues, similar a cualquier tipo de herencia, debido a una pareja de genes. Yo diría más bien debido a un gen, una pareja de alelos. Entonces, habría un gen que determina el sexo y con alelos. Pues un alelo, pues supongamos este, que da lugar a hembras, y este que da lugar a machos. Entonces, bueno, habrá una relación de dominancia, pues posiblemente de este estilo. Entonces, pues los individuos homocigóticos dominantes serán hembras, los heterocigóticos serán hembras y los homocigóticos recesivos serán machos. Bueno, esto es algo más complejo que lo que yo he puesto aquí, y dependerá de cada especie, habría que ver cada caso. Pero bueno, lo que quiero decir es que aquí no se va a deber a la presencia de un cromosoma y otro diferente. Esto no. Va a haber una pareja de cromosomas homólogos normal. Y la determinación del sexo va a venir por los genes que contienen. Aquí está un gen, su copia idéntica, y aquí está el homólogo. Pues si supongo este caso, esto será una hembra. Bien, visto este apartado de determinación del sexo, vamos a pasar a estudiar la genética relacionada con el sexo. Borro todo esto. Vamos a ver la herencia ligada al sexo. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es recordar cómo son los cromosomas sexuales en humanos. Como he dicho antes, tenemos un cromosoma grande, que es el cromosoma X. Este lo tenemos los chicos y también las chicas, y un cromosoma pequeño. El cromosoma Y. Y esta es la pareja de homólogos. Es una pareja un poco especial, pero son homólogos, porque tienen una parte, supongamos que toda esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, donde hay genes homólogos. Y esta se llama el segmento homólogo. Y luego tenemos una parte, pues esta, en el cromosoma X, y esta, en el cromosoma Y, donde hay genes que no son los mismos que hay aquí. Aquí hay unos genes, aquí más, y aquí hay otros genes que no tienen nada que ver con aquellos. Y eso se llama el segmento diferencial. Aquí tenemos el segmento diferencial. Bueno, pues los genes en el segmento homólogo, los genes que hay aquí, son genes que se van a heredar y a expresar y a transmitir según las leyes de Mendel que hemos visto. Sin embargo, los genes que hay en el segmento diferencial del cromosoma X, este es el X, son genes que van a estar presentes tanto en hombres como en mujeres, pero veremos a continuación cómo
cómo se relacionan o cómo se heredan. A estos genes presentes en hombres y en mujeres se llaman genes ginándricos. Gin tiene referencia con lo femenino, como la palabra gineceo, y andros tiene que ver con lo masculino. Y los genes situados en el segmento diferencial del cromosoma Y, estos solo los pueden tener hombres, y eso se llaman genes holándricos. Solo para chicos, holándricos. Bueno, por tanto, si un gen está en el segmento diferencial del cromosoma Y, solo se va a expresar, solo va a poder tenerlo los machos. Y si un gen está en el segmento diferencial del cromosoma X, pueden estar tanto en hombres como en mujeres. Y vamos a ver dos casos, los casos típicos, los casos que pueden salir en un problema o un ejercicio de selectividad. Son el caso del daltonismo y de la hemofilia. Vamos a empezar con el daltonismo. Daltonismo. Una curiosidad sobre el nombre daltonismo es que se debe al químico británico John Dalton, el del modelo atómico, que parece ser el hombre veía fatal, y de ahí pues se utilizó el término daltonismo. Bien, pues el daltonismo se debe a un gen ginándrico, es decir, un gen que está aquí, en el segmento diferencial del cromosoma X, y por tanto lo vamos a sufrir hombres y mujeres. Bien, entonces vamos aquí a plantear cómo haríamos un ejercicio con daltonismo. Bueno, es un gen ginándrico. Puesto que está en el cromosoma X, pues lo más habitual es ponerlo sobre la X. La X y ponemos aquí un superíndice. Vamos a utilizar una D mayúscula y una D minúscula. Vale. Pues es un gen ginándrico que consiste en la ceguera parcial para los colores. Bueno, y de este gen existen dos alelos. El alelo normal, que es el que poseemos la gran mayoría, y eso le vamos a llamar visión normal. Y luego está el alelo defectuoso, el que provoca el daltonismo. Vamos a llamarlo visión deficiente. Vale, y se sabe que la visión normal domina sobre la visión deficiente. Bueno, pues, ¿qué posibilidades, qué posibles combinaciones hay? Pues aquí tenemos que ver qué encontramos en hombres y qué encontramos en mujeres. Entonces, en el caso de mujeres, pues encontraríamos este, que es una mujer con visión normal. Tendríamos este caso, que es una mujer con visión normal, pero portadora. Esto ya no es fenotipo. Eso no lo sabemos, no lo vemos.
Y luego tenemos las mujeres daltónicas. Mujer daltónica. Que son muy poco probables, porque tienes que tener muy mala suerte. Tienes que heredar esa característica de tu padre y también de tu madre. O sea, son poco probables. Mientras que en el caso de los hombres tenemos hombre con visión normal, y solo existe esta posibilidad, hombre daltónico. Y esto es más probable. Podemos aquí que esto está en un bajo porcentaje y esto está en un porcentaje pues mayor que aquel. ¿Por qué? Porque para ser un hombre daltónico solo tienes que heredarlo de tu madre. Aquí, en este caso, tienes que heredarlo de tu madre y de tu padre. Aquí solo con heredarlo de tu madre ya te vale. Bueno, vamos a ver un problema de los que hay en el libro. Calcula la probabilidad de que una mujer con visión normal cuyo padre era daltónico tenga hijos daltónicos o hijas daltónicas. Hijas daltónicas. Sabiendo que su marido tiene visión normal. Bueno, pues vamos a ver si explorando en los antepasados podemos saber algo de esta mujer. Bueno, nos dicen que la mujer tiene visión normal. Pues tenemos una mujercilla con visión normal. Si tiene visión normal tiene que tener un D mayúscula y en el otro cromosoma no lo sabemos. Y nos dicen que su marido tiene visión normal, por tanto su marido en su cromosoma X tiene que tener una D mayúscula. Y ahí nada relacionado en la Y, nada relacionado con el daltonismo. Vale, pero nos dicen algo sobre los antepasados de esta mujer. Nos dicen que su padre era daltónico. Padre daltónico. Y la madre, no nos dicen nada. Cuando no nos dicen nada pues se supone que es normal, pero tampoco me importa, tampoco lo necesito. Porque si su padre es daltónico, para tener una hija, este hombre tiene que dar su cromosoma X. Y su cromosoma X es de una copia de él. Ha venido aquí y está aquí. Lo que pasa que no se está expresando, porque en las mujeres pues puede ocurrir eso, ser portadores, en los hombres no. Los hombres o lo sufrimos o no. Y ahora ya nos preguntan por la probabilidad de tener un hijo o una hija daltónica. Pues nada, hacemos un cruzamiento como aquellos de Mendel. Estos son los progenitores. Las células sexuales que da este es... Aquí sí que tenemos que poner las dos. O una X con la D mayúscula o una X con la D minúscula. Y aquí o una X con la D mayúscula o una I.
hijos. Voy a separar hijos de hijas. Bueno, pues existe esta posibilidad, que será una mujer con visión normal. Y está esta posibilidad, que será una mujer portadora. Es decir, que probabilidad de que las hijas sean daltónicas, 0. Y ahora vamos a ver en los hijos. Pues será que esta Y se vaya con esta X, hombres normales, y que esta Y se vaya, perdón, esa X se vaya con esta Y. Estas son las mujeres y estas son los hombres. 0% de mujeres daltónicas. Y aquí, de los hijos, pues un 50% de daltónicos. Por lo tanto, aquí los hombres salimos perdiendo. El siguiente ejemplo que vamos a ver, también muy típico en problemas de herencia ligada al sexo, es el de la hemofilia. Vale. Vamos a ponerlo aquí. Hemofilia. La hemofilia es una enfermedad genética que consiste en una dificultad, en una anomalía a la hora de coagularse la sangre. Por tanto, las personas que sufren de hemofilia, cuando se hacen heridas, sangran y les cuesta mucho que se cierre la hemorragia y tardan en cicatrizar. Bueno, pues la hemofilia también se debe a un gen ginándrico. Está en el cromosoma X y existen dos alelos. El alelo normal, lo vamos a llamar así, pues normal, personas con la coagulación de la sangre normal, y el recesivo, que es hemofilia, dificultad para la coagulación. Vale, bueno, pues vamos, antes de hacer ningún cruce, a ver los individuos que se pueden producir. De momento es igual al daltonismo. Bueno, pues entre las mujeres tenemos las mujeres normales, existen las mujeres portadoras, normales pero portadoras, y por último debería de estar este genotipo, pero resulta que no, que esta combinación, cuando se produce un aborto en ese embarazo y estos individuos no nacen, por lo tanto esa combinación es letal. Y esto lo relacionamos con aquello que vimos de los genes letales. Aquí estamos combinando genes letales con herencia ligada al sexo. Vale, pues estos son las mujeres. Y en cuanto a los hombres, sí que nos pasa como antes. Tenemos dos posibilidades. Hombres normales y hombres hemofílicos. No hay mujeres hemofílicas, o por lo menos no hay mujeres hemofílicas debido a este gen en concreto. Parece que sí que existen mujeres con dificultades en la coagulación de la sangre, pero no es la hemofilia clásica. Esta hemofilia
está documentada desde hace mucho tiempo en las familias reales, puesto que como se casaban entre familiares, pues lo que suele ocurrir es que los genes recesivos que podían estar así en heterocigosis y no pasar nada, pues a veces se combinaban y estos individuos pues eran varones que sufrían la enfermedad. Como existen árboles genealógicos muy antiguos y con muchos parientes de las familias nobiliarias y de reyes, pues se conoce cómo se transmitía desde hace mucho tiempo. Bueno, vamos a hacer una combinación cualquiera. Tenemos una mujer normal y la vamos a casar con un hombre hemofílico. Probabilidad de tener hijas hemofílicas, pues ya os adelanto que 0. Y hijos hemofílicos, pues también 0 va a ser en este caso. Bueno, pues esta mujer puede dar gametos normales, no hace falta que lo repito, XH mayúscula, XH mayúscula, pues lo pongo una vez solo. Y este hombre va a dar lugar a XH minúscula y a varones. Y combinaciones. Las mujeres, todas portadoras. Los hombres, normales. Uy, qué suerte. Ha habido suerte. Mira, ya que estamos, vamos a hacer como los reyes. Vamos a casarlos entre hermanos, como los Targaryen. Vale, pues esto va a producir de células sexuales la X con la H mayúscula y la X con la H minúscula. Y este va a producir X con la H mayúscula y la Y. Bueno, ahora los cruzamos y nos van a salir mujeres normales. Mujeres portadoras, que eso pues no se ve. Perdón. Hombres normales y hombres hemofílicos. Vale. Bueno, pues esto es todo en cuanto a la herencia ligada al sexo. Nos queda por ver un último apartado que es la herencia influida por el sexo. Este apartado de aquí. Voy a borrar un poquito. Bueno, el último caso, la herencia influida por el sexo, se debe a genes que no están en los cromosomas sexuales, que tienen un comportamiento diferente si lo hereda un hombre o una mujer. El caso típico que se suele estudiar es el de la alopecia genética, pues un tipo de calvicie hereditario. Bueno, pues vamos a plantear qué es lo que pasa aquí. El gen, estamos aquí, herencia influida por el sexo. El gen que vamos a estudiar tiene que ver con la calvicie. Y existen dos alelos. Le vamos a llamar a C1, pelazo, persona normal,
y C2 calvo. ¿Y la relación de estos dos? Pues un poco compleja. Si eres un hombre, C2 es dominante sobre C1. O sea, para los hombres es dominante ser calvo. Si eres una mujer, C1 es dominante sobre C2. Es decir, que tienen menos probabilidad de ser calvas. Bueno, vamos a ver qué pasaría en el cruce de dos heterocigóticos. Es decir, un progenitor, supongamos que es el padre, C1, C2. Y una madre, también C1, C2. Vale, bueno, para empezar resulta que este hombre ya es calvo. Porque si es heterocigótico va a dominar en hombres el C2, que es calvo. O sea, este es un calvo. Y en este caso, pues en el heterocigótico, como es una mujer, va a dominar el C1. Mujer con un pelazo estupendo. Bueno, las células sexuales que va a producir este individuo pues serán C1 y C2. Y las de esta mujer, C1 y C2. Y los hijos pues van a ser, vamos a empezar aquí, C1, 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 C2, C1, C2 y C2, C2. Es decir, que va a haber una proporción de hijos con pelazo, una proporción de hijos calvos, sean hijos o hijas, aquí esta y esta con pelazo, estos y estos calvos. Pero va a haber aquí una proporción en la que dependerá. Si son hombres, pues serán calvos. Y si son mujeres, con pelazo. Pero portadoras. Aquí no estamos viendo el sexo, pero supondremos que de los que nacen la mitad son hombres y la mitad son mujeres, que es la proporción esperada. Venga, voy a explicar esto último. Es decir, si me dicen qué proporción de hijos esperan calvos, pues digo, a ver, si fueran hijos, si fueran machos, tendríamos un cuarto, esto de aquí, con pelo, y 3/4 de calvos. Y si de las mujeres, pues tendríamos 3/4 con pelo y 1/4 de calvas. Fijaros que la proporción de calvas es mucho menor que la de calvos. Y tener en cuenta que esto es hablando solo de un tipo de calvicie, de la calvicie genética. Bueno, y por hoy está bien y ya casi hemos acabado el tema de genética. Venga, hasta la próxima.